Metodología para el diagnóstico directo de enfermedades parasitarias. Examen microscópico. El examen microscópico tiene por objeto la detección de parásitos solo microscópicamente visibles, utilizándose como muestra las porciones fecales reservadas durante el examen macroscópico. Este tipo de análisis debe realizarse siempre en dos etapas sucesivas, sin que los resultados obtenidos en una de ellas excluyan la ejecución de la otra. Estas dos etapas son el examen directo en fresco y el examen tras concentración parasitaria. Debido a la posible existencia de multiparasitismos en el paciente, cualquiera que sea el resultado obtenido tras el examen directo en fresco, y más aún si este resultado ha sido negativo, deberá repetirse el estudio fecal al microscopio tras someter la muestra a un procedimiento de concentración parasitaria. Existen muchos métodos de concentración, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, debiendo ser la práctica individual y, sobre todo, el tipo de parasitismo sospechado los que determinen en cada momento la elección del procedimiento a utilizar. En función de sus fundamentos, los métodos de concentración parasitaria pueden ser físicos y físico-químicos. Entre los métodos físicos, los métodos de sedimentación se basan en la interposición de las heces en un líquido de densidad intermedia entre los restos bacterianos y fecales que flotan o quedan en suspensión y los parásitos que van al fondo. Tienen la ventaja de permitir emplear muestras relativamente grandes, lo cual es interesante en heces con pocos parásitos y que el material empleado es sencillo. Por contra, son técnicas largas de ejecución que requieren muchas manipulaciones. Son especialmente útiles en parasitismos por schistosoma. Un método de este tipo muy frecuentemente utilizado es el método de Faust-Ingalls. El único reactivo necesario es una solución de agua glicerinada al 0,5%. De inicio, se trituran 5 gramos de heces y se interponen en el agua glicerinada. Se pasa la dilución fecal por un tamiz metálico, mejor que una gasa, pues en esta quedan retenidos muchos elementos parasitarios, de como máximo 1 milímetro de luz de malla, colocado sobre un embudo, para eliminar los restos más groseros y recoger el filtrado en un vaso de precipitado. Se llena el vaso en el que se ha recogido la dilución con agua glicerinada. Se deja reposar 1 hora y se decanta el sobrenadante. Finalmente, se toman muestras de la superficie, fondo y zona media del sedimento y se examinan al microscopio. Una modificación del método de sedimentación descrito es la centrifugación, cuyo principio es el mismo que el de las técnicas de sedimentación, con la única diferencia de que el proceso de sedimentación se acelera por centrifugación. En cuanto a los métodos de flotación, se basan en interponer las heces en un líquido de densidad superior a la de los restos parasitarios, aproximadamente 1,18, de forma que estos se concentran en la superficie. Existen muchas variaciones sobre este concepto, siendo en todos los casos métodos simples y rápidos que permiten el procesado en batería de numerosas muestras a la vez. Están totalmente contraindicados si se sospecha parasitismo por especies de helmintos que poseen huevos operculados o cuando en las heces existen huevos infértiles de Ascaris lumbricoides. Además,
Durante este proceso de concentración, los trofozoitos de protozoos son destruidos y los quistes deformados. A continuación se muestra el método de Willis, un método sencillo y muy económico, pues el reactivo utilizado es simplemente solución sobresaturada de cloruro sódico. Consiste en diluir 1 o 2 gramos de heces en el reactivo diluyente. Verter la suspensión fecal homogénea en un matraz Erlenmeyer de 2 centímetros de diámetro en la boca, hasta que esté totalmente lleno y forme un menisco en la superficie. Colocar un portaobjetos desengrasado en contacto con el menisco líquido. Pasados entre 30 y 45 minutos, retirar rápidamente el portaobjetos, cubrirlo y observar los posibles elementos parasitarios retenidos en la porción líquida adherida al portaobjetos. Entre los métodos físico-químicos, el método de Telemann modificado es ampliamente utilizado y se fundamenta en el hecho de poner la suspensión fecal en presencia de 2 fases no miscibles, una acuosa y otra lipófila, de manera que los elementos fecales se reparten en función de su carácter hidrófilo o lipófilo. Por tanto, se trata de un método difásico. Como ventajas, destacan su sencillez y rapidez de ejecución, y carecer de especiales contraindicaciones para parasitismos concretos, mientras que pueden fallar en parasitismos de baja intensidad al utilizar muestras pequeñas. Los reactivos necesarios son solución salina fisiológica y acetato de etilo o éter etílico. El procedimiento es el siguiente. Tomar de la dilución fecal realizada para el examen directo en fresco 2 o 3 mililitros y colocarlos en un tubo de centrifugar. Añadir un volumen de acetato de etilo o éter igual a la suspensión fecal colocada. Cerrar con tapón de caucho y agitar vigorosamente para poner en contacto la fase acuosa y la fase etérea. En esta agitación se forman gases, por lo que a intervalos de tiempo se ha de destapar el tubo con cuidado para liberarlos. Centrifugar a 1500-2000 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Cumplida la centrifugación, se puede observar en el tubo de centrifugar 4 estratos que corresponden de arriba abajo a la capa lipófila, donde se encuentran las sustancias solubles en éter o acetato. Un anillo de aspecto mucoso, donde se encuentran las sustancias con coeficiente de reparto intermedio entre el agua y el éter. La capa acuosa y finalmente, en el fondo del tubo, los restos sólidos no solubles y los posibles parásitos. A continuación, despegar el tapón intermedio de las paredes del tubo y verter violentamente el sobrenadante. Resuspender el sedimento, para lo que suele ser suficiente el líquido que se desliza por las paredes del tubo tras la eliminación del sobrenadante. Colocar una gota del sedimento entre porta y cubreobjetos y observar.